Para hacer una reflexión sobre la importancia del padre, sobre el valor del padre y también sobre la crisis del rol del padre en nuestra sociedad, en la sociedad actual. Lo primero, quiero traer una cita del padre José Kentenich, fundador de Schoenstatt, que en este tema desarrolla largamente lo que significa también el rol del padre y la importancia que tiene. Él nos dice en la mitad de los años 50 que si observamos la posición que ocupa el padre en la cultura moderna, dice, comillas, no es difícil formular que la tragedia del tiempo actual es, en el fondo, la tragedia del padre. ¿Será exagerado del padre Kentenich decir que la tragedia del mundo actual es la tragedia del padre? Que pareciera que mirarlo desde el punto de vista también de la profundidad que esto tiene en el mundo cristiano, sí es importante. ¿Por qué? Porque el padre está llamado a ser figura referente que nos lleva también a la imagen de Dios Padre. Por lo tanto, si el padre no está, si el padre se ha desfigurado, ¿no es cierto?, en su imagen, también se desfigura la imagen de Dios Padre. Vivimos hace mucho tiempo, el padre Kentenich lo formula esto en los años 50, la crisis del padre, la crisis del rol del padre en la familia. Entonces, algunos opinan que uno de los grandes problemas del mundo, y en Chile especialmente, es la crisis de la autoridad. La crisis de la autoridad. Mire qué importante. Se dice que en Chile, más que en muchos otros países, hay una crisis de la autoridad. Y esa autoridad lleva a lo que muchos que opinan en los diarios, en muchas partes, se dan cuenta y dicen, en Chile la intolerancia política es mayor que en cualquier parte. Intolerancia política profunda, que cuando tuvimos esta semana o hace unos días un acuerdo nacional nuevamente de todas las posturas, dijimos, hay esperanza, nos pudimos poner de acuerdo, pero nos cuesta mucho, porque hay intolerancia. Basta que una persona, una figura pública, política, salga, ¿no es cierto?, al tapete para que todos le disparen y lo destruyan. Intolerancia política, intolerancia social, lo que estamos viviendo también cuando en Chile ocurren catástrofes, terremotos, inundaciones, pandemias como esta, es que sale la verdadera realidad social de Chile, no la que creemos que existe. La verdadera injusticia que vivimos. Salen los más vulnerados, salen los más desposeídos, y entonces uno dice, aquí hay algo que no conocemos, parece. Entonces hay una intolerancia también, hay una explosión, hay una rebeldía. ¿Por qué tenemos que vivir así? Pero también sale lo bueno, que dice, estamos mirando una realidad que no conocíamos, hagamos algo. O también en todo el mundo religioso, de cualquier confesión, la intolerancia religiosa que hemos vivido también por siglos, que cada vez más, con los golpes también de la historia, esa vida religiosa tiene que hacerse más humilde y aceptar a todo tipo de personas. O sea, intolerancia por sobre todas partes. ¿Dónde se aprende la tolerancia? ¿Cuál es el primer lugar donde se experimenta el respeto por el otro? Ustedes lo saben de memoria, todos lo sabemos, en la propia familia. No es en el colegio, no es en la calle, no es en el club, no es en el grupo, no. Es en la propia familia donde se aprende a tolerar al prójimo. Por lo tanto, cuando vemos todas esas intolerancias es porque hubo intolerancia también en el seno de la propia familia. Nosotros nos sorprendemos de los miles de jóvenes que vemos que no respetan nada.
no respetan autoridad, no respetan leyes, no respetan normas. Y uno dice, ¿por qué tiene que ser así? Bueno, porque esos jóvenes vivieron también en el seno de sus propias familias una intolerancia respecto a algo especialmente, a la figura y a la imagen del padre. Y ahí empieza la crisis de todo el sistema social, especialmente la autoridad del papá. Con mayor razón, entonces, no va a haber autoridad afuera que le diga a ese joven lo que hay que hacer, si no lo ha vivido tampoco en el seno de su familia. Entonces tenía mucha razón el padre Kentenich al observar en los años 50 que poco a poco se va desdibujando, se va diluyendo la autoridad del padre, porque se perdió la importancia y se perdió el rol verdadero que tiene dentro de la familia en el mundo social. Y esto tiene consecuencias para todos inmediatamente, consecuencias políticas, consecuencias sociales, consecuencias religiosas, consecuencias también en la educación. Si yo no respeto a nadie, entonces realmente está pasando algo al interior mío que va a repercutir en todos. Lo segundo que quiero traer también hoy día, no solamente esta cita del padre Kentenich sobre el tiempo que él vivía en los años 50 y la crisis del padre, quiero traer el pensamiento del Papa Francisco, que al hablar sobre la familia nos dice con respecto al padre lo siguiente, que es muy interesante escucharlo. En la cultura occidental, la figura del padre estaría simbólicamente ausente, desviada, desvanecida. O sea, el Papa Francisco le da la misma importancia que el padre José Kentenich de los años 50. Esto lo hace en el texto de Amoris Laetitia, donde habla sobre la familia. Ausente en muchas partes, no hay duda. Padres ausentes hay miles. A mí me toca vivir desde hace muchos años la realidad dentro de los hogares, residencias en María Ayuda. Y veo que todos los que entran o las que entran y las que salen o los que salen tienen algo en común. La figura destruida del padre, la imagen ausente de un padre. O, más grave todavía, cuando, como dice la palabra del Papa, una imagen desviada del padre, es decir, que es capaz de vulnerar a sus propios hijos. Y eso es terrible. Por lo tanto, quiero afirmar también que en una gran parte de la población, sobre todo más vulnerada, la ausencia del padre es un daño humano demasiado grande y que va a tener graves consecuencias para la sociedad después. Pero el problema de nuestros días no parece ser, dice el mismo Papa, ya tanto la presencia autoritaria del padre, la presencia arbitraria o muchas veces dictatorial del papá, que todos estamos de acuerdo que eso es malo y que no se puede tolerar. Dice el Papa, más bien lo que hoy día vemos es su ausencia, o sea, el hecho de que el papá no está presente. No está presente en el ambiente más vulnerado, no está presente en otros ambientes porque el trabajo le impide estar presente. Estamos haciendo un ejercicio ahora con la pandemia de estar en la casa, en donde jamás habíamos experimentado esta realidad, de estar en la casa, de ver a los hijos, de compartir con los hijos y con los pequeños, cosa que jamás habíamos hecho. Estamos viviendo la realidad del papá desde otra perspectiva, un papá haciendo el aseo, un papá cocinando, un papá viendo crecer a los niños, viéndolos por primera vez, ¿no es cierto?, o gatear con ellos, cosa que no había tiempo. Es decir, el padre ausente ha estado obligado en muchos ambientes a estar presente. A mí me toca ver los Zoom, todas las reuniones por Zoom, ver a muchos papás y, ¿no es cierto?, que nerviosos tienen que actuar con los niños encima, tienen que conversar
haciéndolos callar muchas veces o no haciéndolos callar, pero primero que sea cercano, que sea presente, que no sea cercano a su esposa, sino que sea cercano con sus hijos y sea aquel que acompaña todos los procesos de vida de sus hijos. Cercano también en las frustraciones de los hijos, cercano en la adolescencia de los hijos. Que sepa también ser cercano en los fracasos. Los padres esperan mucho de los hijos y cuando no logran esas metas, entonces se desilusionan y se alejan. Lo segundo que esperamos de los padres es no solamente que sean cercanos, sino que también sepan esperar cuando ese hijo en plena adolescencia o esa hija emprende un camino distinto al que tenía cuando era niña. ¿Y qué es lo que hace? Busca el nicho de las amigas y se empieza a distanciar de la familia. Que sepa esperar el momento del regreso. A nosotros nos toca también en María Ayuda muchas veces esperar, pasar por muchas crisis de los niños y niñas, por fugas, por situaciones complicadísimas de salud mental, es decir, saber esperar. La imagen para todo padre cristiano es la imagen del Padre misericordioso, que espera, paciente, que vuelva el hijo después de haber derrochado también fuera de su casa y diga, Padre, que bien estaba contigo. Entonces, saber esperar. Y a veces los procesos de vida son muy largos, mucho más largos de lo que nosotros creemos. Y por último, para todo papá cristiano, que sepa también que toda la imagen de Padre que está llamado a transmitir es la imagen de Dios Padre, que tiene características, cercanía, presencia, amor, misericordia, bondad. Está llamado a transmitir las cualidades del Padre Dios. Y por eso el Padre Kentrich dice, la tragedia del tiempo actual también para la religión es que se ha desvanecido la figura del Padre humanamente. Por eso es importante, no solamente desde el punto de vista psicológico, porque también hay muchas consecuencias psicológicas, pero especialmente en estas tres cosas que hemos dicho. Rescatemos entonces la importancia del Padre, el rol del Padre en la familia y seamos nosotros, y aquí es lo último, nosotros estamos llamados a ser otro Padre para aquellos que no tienen Padre. Todos podemos ser un sustituto de alguna forma de ese papá ausente, cuando no se puede. El padrino, el tío, el sacerdote, a mí me toca en María Ayuda, pero a todos ser otro papá. Para mí fue muy lindo recibir muchos saludos también de niños y niñas de María Ayuda que te saludan como un papá no biológico, sino que espiritual y te agradecen por lo que les has dado. Es muy lindo. Rescatemos la verdadera imagen del Padre y hagámosle un honor también y quizás validemos y sobre todo aplaudamos a esas mamás, que son miles, que tienen que ser papá y mamá al mismo tiempo en las graves adversidades que tenemos. Que así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queremos